su entorno, ¿no? Mm. Pero sí que nos decían que me encantó que le digamos que no contacten con nadie que no conozcan físicamente, porque hablaban de redes sociales, pero también mucho de los chats de los videojuegos. En mi casa tampoco tenemos videojuegos y no era consciente de eso. Entonces, que muchas veces cuando van por los colegios esta Policía Nacional a hacer charlas con los alumnos, también le insisten en que no jueguen con nadie que no conozcan físicamente. Qué interesante todo esto que se habló en Herrera en Cope hace unos días, pero aquí hay que arrojar más luz sobre un tema que es bastante complejo, lo sabemos perfectamente, con muchas aristas, podríamos decir. Así que ya estoy saludando a un experto, se llama Fabián Cardell, es psicólogo, también es profesor de psicología y está muy especializado en menores y es experto en adicciones digitales. Me parece brutal lo que ha conseguido Fabián. Fabián, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Pulpo, encantado de estar aquí contigo. Muchísimas gracias, te digo lo mismo, bienvenido a la cadena COPE. Claro, la primera pregunta, Fabián, que te quiero formular es que tengo que hacerte sobre todo es, no sé si estás de acuerdo o no, con la idea de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. ¿Tú esto cómo lo ves? Si te tengo que dar una respuesta rápida, estoy a favor. Lo que pasa es que tiene matices. Ten en cuenta que esto no es una medida que venga en el vacío, esto es una medida que se ha ido gestando y se han ido haciendo acercamientos para poder regular. Empezó Australia, desde septiembre se han prohibido las redes a menores de 16 años. Dinamarca, el Parlamento Europeo está yendo en esa dirección, Dinamarca en esa dirección. En Italia se han hecho algunos acercamientos, Francia, Portugal. ¿Qué quiere decir eso? Pues que realmente estamos viendo una realidad. Los que estamos día a día con menores, vemos una realidad que es preocupante. Todo lo que has comentado en la pieza de entrada, la verdad es que es muy preocupante. Vemos los que trabajamos en colegios, divulgando con familias. Existen riesgos reales, están pasando cosas y quizá las familias no son solo las familias, no puede recaer el peso solo en las familias o solo en los colegios. Entonces creo que es un paso importante, necesario, pero que quizá no puede ser el único paso que se pueda dar en esta dirección para proteger a los menores. Qué interesante, Fabián, y tienes toda la razón. Lo único y la pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? De hecho, la primera vez que oigo al presidente de gobierno que hace esta afirmación o bueno, que nos lanza esta idea, uno se pregunta, bueno, y luego ¿cómo se ejecuta? ¿Cómo se garantiza que nadie se salte esta prohibición? Porque echa la ley, echa la trampa, Fabián. Totalmente. De hecho, este es el gran problema que están teniendo en Australia, que han implementado una serie de medidas para que los menores no accedan a las redes, pero son medidas que son insuficientes, que se tienen que pulir y que está habiendo muchos menores que están consiguiendo saltarse digamos, esos filtros que están poniendo las tecnológicas. Entonces, una de las cosas que pasa es que se ha aprobado esa ley, pero todavía quedan muchísimos flecos que quedan por determinar, entre ellos cómo se va a prohibir esto, cómo se va a regular, cómo se va a comprobar que los menores no accedan a las redes sociales. Uh-huh. Fíjate, hay una cosa que me ha gustado mucho que he leído de ti, Fabián, que es que tú aseguras, digamos, que la clave está precisamente en no demonizar la tecnología. La tecnología ha venido aquí para quedarse y la tecnología nos ayuda muchísimo. Me encanta lo que lo dices y cómo lo dices, Fabián. Pero, ¿dónde está entonces esa clave para que los adolescentes no se vean arrastrados por lo que se llama el scroll infinito? Porque ahí nos tienen enganchados a todos. Totalmente. Mira, durante estos meses he estado haciendo muchas charlas de divulgación con chavales de primero de la ESO y segundo de la ESO. Y les he preguntado directamente a ellos qué opinaban sobre esta prohibición. Y algunos de ellos entienden que hay ciertos contenidos, sobre todo mencionan TikTok, contenidos muy pobres, muy adictivos. Ellos decían como que te pudre el cerebro y que están un poco frustrados porque les toque a ellos, pero entienden que se tengan que regular. Pero en cambio hay otras personas también que me comentaban, no, oye, pues a mí las redes sociales me ayudan un montón a relacionarme con otras personas, a gente que tiene intereses comunes. Y esa es una parte que nosotros tenemos que incluir aquí. Las redes sociales,
yo siempre he dicho que las redes sociales no son malas en sí mismas, que tenemos que aprender a utilizarlas, y estoy completamente de acuerdo con eso. Pero también es verdad que últimamente han sacado algunas noticias en las que tenemos que cuestionarnos también si las redes sociales en sí no pueden ser el problema también. Ese modelo de negocio que han generado las tecnológicas está basado en generar cierta dependencia y que cada vez los jóvenes estén cada vez más, digamos, como que no separen su vista de la pantalla. Sí, claro, sí. de hecho, en Estados Unidos sabéis que en Estados Unidos, de hecho, sabéis que se están juzgando, hay juicios a las tecnológicas precisamente para ver si pueden generar ese nivel de dependencia, y eso es algo que me parece importante. Entonces, una cosa que sí que me planteo con esto es que quizá simplemente prohibiendo las redes sin dar nada a cambio, quizá puede ser una medida que puede generar algo de problemas a los adolescentes. Si prohibimos las redes y no les damos nada a cambio, les puede generar algo de problemática. Entonces tendríamos que pensar qué otras cosas se le pueden ir acompañando a los jóvenes para que no sufran y que puedan suplir lo que les dan las redes en su día a día. Es brutal, Fabián. Claro, estamos hablando de Internet. Estamos en un horario donde ahora mismo muchísima gente, hay cientos de miles de personas que precisamente a través de una aplicación en un teléfono móvil nos está escuchando. Las cosas son así, sí. Tenemos los datos porque somos conscientes de hasta dónde llegamos con este programa de radio. Pero claro, estamos hablando de Internet, estamos hablando de redes, de las adicciones tecnológicas de los menores que son brutales. ¿Tú no crees que el mejor control parental es la educación desde el comienzo? El darles a conocer que cuidado, que esto hay que tenerlo controlado y no puedes pasarte más de X minutos al día. Absolutamente, o sea, suscribo totalmente lo que dices. De hecho, lo suelo comentar mucho en las charlas. Los expertos recomiendan hasta los 14 años poder tener controles parentales, y a partir de los 14, en función de la educación que se le haya proporcionado al menor, ir quitando esos controles, porque desde luego que el mejor control parental que hay es una buena educación. Entonces, da igual que sea a los 11, 13, 14, 16 años, esta parte educativa va a tener que figurar, va a tener que estar ahí, porque si no, a los 16 años nos encontraremos con el mismo problema, ¿no? Entonces tenemos que reforzar mucho esa parte, y para eso requiere toda una serie de cosas. Requiere que los adultos nos pongamos al día en todo lo que se mueve en Internet, en los riesgos que tienen las redes sociales y también en los beneficios y en cómo poder educarles en esa dirección, porque si no sabemos en qué se están moviendo nuestros hijos, es muy difícil proteger y educar. Fabián, ¿tú crees que qué va a pasar cuando los adolescentes que ahora lleguen, pues que de ahora pues lleguen, por ejemplo, a los 50 años o a los 60 años, ¿tú crees que seguirán enganchados a las redes sociales cuando estas generaciones vayan creciendo? Pues es que, claro, a los 50, 60 años. Mira, yo tengo un hijo de 2 años, yo ya no sé, cuando él llega a la adolescencia, no sé qué problemáticas se encontrará, ¿no? Entonces no sabemos cómo va a ir cambiando todo esto. Pero sí que es verdad que tenemos que entender que la adolescencia es una etapa evolutiva en el que son un grupo de riesgo para desarrollar adicciones tecnológicas. Y esto se debe a que, tienen su corteza prefrontal, todavía está en vías de desarrollo, tienen menor capacidad para adelantar consecuencias, tienden a gustarle mucho las actividades que generan niveles de excitación muy altos a niveles bajos de esfuerzo, tienden a tener una necesidad muy grande de socialización. Todo esto hace que las redes sociales tengan un potencial adictivo para ellos tremendo. Entonces, normalmente lo que suele suceder es que con el paso del tiempo esto se va regulando conforme van teniendo otras cosas en su vida y también otras capacidades y otro autocontrol. Pero por eso es grave, porque si desde pequeñitos están accediendo a este tipo de contenido y desarrollan una adicción, luego en el futuro van a tener más problemas como para poder tener una vida adaptada. Eso sí que es verdad. Aquí la gente está diciendo, me dice, Pulpo, da gusto escuchar a este hombre porque es que es todo lógica lo que nos está contando. ¿Cómo podríamos, Fabián, detectar si nuestro hijo es adicto a las redes? Ojo, nuestro hijo o también nuestra madre o nuestra abuela, porque también hay mucha gente mayor enganchada a las redes. ¿Cuándo empieza a aparecer las primeras señales de alarma?
Pues mira, nos tenemos que fijar, normalmente en adolescentes, nos tenemos que fijar en cambios en su vida normal. Es decir, si de repente está un poquito más irritable, bueno, un poquito no, más irritable de lo normal, si ha bajado el rendimiento académico, si vemos que está dejando su grupo de iguales y está priorizando el quedarse en casa. Eso también puede ser un signo. Si está abandonando algunos hobbies, pues hacía deporte y ahora lo deja de hacer. Si es muy celoso de la pantalla, es decir, cuando entramos en el cuarto y vemos que se tapa el ordenador o gira el móvil. Que hace algo raro, ¿verdad? Que hace algo raro, eso pueden ser algunas señales de alarma que nos pueden estar indicando que puede haber cierta dependencia o algún peligro asociado a las tecnologías. Uh-huh. Y en adultos también nos tenemos que fijar un poquito en algunas cosas, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, sobre todo, que cada vez necesitamos más dosis de pantallas, ¿no? Lo que antes nos servía con 1 hora, esto se va incrementando. Si vemos que ante cualquier malestar nos refugiamos en la pantalla, o si vemos que hemos intentado pararlo y no lo estamos consiguiendo, tipo como me llega mucha gente a la consulta, ¿no? Sí. Pues me quito las aplicaciones, las quito, corta, pero al cabo de un tiempo me las vuelvo... Claro, pero al cabo de un tiempo me las vuelvo a poner. Esto pueden ser indicadores de que hay cierto nivel de dependencia. ¿Cómo podría afectarnos, Fabián, pues un poco, digamos, el afectar sobre todo a la autoestima de un adolescente, el querer compararse todo el tiempo con otros jóvenes, pues a través de lo que muestran en su TikTok o en su Instagram? Porque esos chavales que se quedan en casa, como muy bien nos acabas de contar, también están sufriendo. Lo están pasando mal. Fíjate que, ya te digo, en estas charlas que estoy dando en colegios ahora, sobre todo ahora de manera muy intensiva, estoy viendo que ellos mismos sufren por la comparación con lo que ven en redes. Nosotros, hay 2 estudios que suelo comentar y que me parecen muy interesantes, que dicen que 3 horas de Instagram, pasar 3 horas al día en Instagram, disminuye aumenta la autocrítica y disminuye el autoconcepto corporal, es decir, que estoy menos a gusto con mi cuerpo, ¿vale? Esto es una investigación hecha con adolescentes. Y por otra parte, se ve que entre el 12 y entre el 20% entre los 12 y 18 años pasa 2 horas en TikTok y luego se sienten con peor autoestima, mayor estrés e incapacidad para poner límites. Entonces, cada vez más tenemos más investigación que apuntan un poco en esa dirección, y tiene sentido porque, como decíamos, los adolescentes no tienen la capacidad de adelantar ciertas consecuencias o de ver un poquito más allá. Son muy cortoplacistas, no porque ellos sean así, sino que pertenece a su etapa evolutiva. Si esto lo trasladamos a las redes sociales, les cuesta más identificar algunas cosas, les cuesta más ver que las fotos están filtradas, que las vidas que están ahí son irreales en muchos casos. Claro. Y si comparan su propia vida real con vidas irreales, lo que acaba sucediendo es que se sienten como si su vida pues no valiera nada, o como si ellos no valieran nada, ¿no? De hecho, fíjate, Pulpo, si me permites un segundito, sí, claro. Fíjate que a mí me pone los pelos de punta. Ha salido un estudio hace muy poquito que hizo UNICEF, precisamente, que lo que comenta es que dicen que 2 de cada 10 adolescentes dicen que no valen nada, piensan que no valen nada, que no tienen esperanza para el futuro. El 21,7% dice que la vida no vale la pena, y hay un 20,7% que ha pensado en quitarse la vida, ¿no? Desde luego, las redes sociales no son la única variable que interviene en esto, pero sí que es una variable más que tenemos que tener presente. Entonces, si las redes sociales de alguna manera influyen en estos datos que estamos diciendo, parece imposible que no se ponga el foco en regular. Parece imposible que no se ponga el foco en regular. Entonces, por eso, pues todo lo que están haciendo los países van un poco en esa dirección, cogiendo estos datos y teniendo en cuenta estos datos. Y qué importante es que pues haya expertos como tú que estéis un poco al tanto de lo que está sucediendo, para que nos alarmemos todos y pongamos un poco, pues no sé, las alertas cuando salten, pues que nos demos cuenta que tenemos que organizarnos la vida de una manera todos a la vez. Me dice Silvia de Cáceres que te pregunte, por favor, a qué edad le compro a mi hijo su primer móvil. Claro, hay mucha gente que no sabe qué hacer con los teléfonos, en qué momento regalárselos a los hijos.
Pues es muy buena pregunta y quizás es una de las preguntas que más hacen las familias, ¿no? ¿A qué edad le compro el primer móvil? Lo que yo me estoy encontrando en los colegios, fíjate, esto me parece curioso, que se le ha dado una vuelta. Yo llevo algunos años en esto y se le ha dado una vuelta. Y ahora lo que está pasando es que hay muchas familias que se ponen de acuerdo en las mismas clases para que, no sé, para posponer cuanto más puedan el darle el primer móvil a los chicos, y para utilizar la presión social a favor y no en contra, porque normalmente lo que pasa es eso, que dicen, vale, yo sí estoy convencida de darlo más tarde, pero claro, si el resto de chicos de su edad tampoco le quiero yo marginar ni aislar, ¿no? Claro. Entonces ese es el gran dilema. Entonces, los expertos no hablan tanto de la edad adecuada, sí que tenemos algunos datos. Sabemos que retrasar el dar el dispositivo móvil a un menor desde de los 11 a los 13 años disminuyen un 50% menos de probabilidad de sufrir sextorsión, es decir, extorsión por imágenes sexuales. Entonces, mi recomendación y lo que yo haría con mi hijo es tratar de dárselo cuanto más tarde mejor. Pero la clave es que, sea la edad que sea, tiene que ir acompañado de una serie de normas, de una serie de condiciones, y que de alguna manera se puedan como que se puedan acoger los adolescentes a saber qué es lo que tengo que hacer en cada momento, y si me pasan ciertas cosas, saber cómo poder reaccionar. Eso es lo más importante, porque en consulta lo que nos encontramos más es adolescentes que se les ha dado el móvil sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de normativa, y de repente desarrollan un problema y queremos restringir. Y ahí es cuando tenemos el problema. Entonces es mejor darle el móvil con el puño cerrado y poquito a poco ir abriendo, que no darle el móvil con la mano totalmente abierta y querer ir restringiendo. Claro. Fabián, ¿tú crees realmente que las aplicaciones de control parental son útiles? ¿Realmente esta podría ser la solución? O bueno, esto puede ser a lo mejor un parche que sí, que nos tenemos que acoger, pero esto no es la solución definitiva. No son infalibles, pero sí que son una buena herramienta. No podemos pensar que es lo único que nos va a ayudar a que nuestros adolescentes naveguen de manera segura. Pero sí que es una buena herramienta. Es como unos ruedines para la bici. O sea, hasta que la persona no demuestra que tiene la suficiente capacidad para gestionar un móvil, el acceso a Internet y demás, un control parental puede ser útil. Pero siempre y cuando vaya acompañado de educación y, fíjate, de una cosa que a mí me parece muy importante, de pasar tiempo con los adolescentes. Yo, al final, me da la sensación de que el problema nuclear tiene que ver con el poquito tiempo que tenemos para pasar tiempo con ellos, interesarnos de lo que les gusta, de dónde están, qué se mueven, por qué les gusta lo que les gusta, por qué les hace gracia lo que les hace gracia. Entonces, como no pasamos tiempo con ellos, pues la tecnología entra ahí. Tomamos malas decisiones, como tenemos poco tiempo, tomamos malas decisiones y nos apoyamos en la tecnología cuando a lo mejor es interesante poder dedicarle tiempo a los adolescentes, y yo creo que de esa manera nos podemos fiar muchísimo más de ellos y les podemos educar muchísimo más y les podemos proteger muchísimo más. Pues Fabián, yo quiero darte las gracias por el tiempo que nos has dedicado aquí a Los Ponedores. Fíjate que estamos a punto de llegar a las 2 de la madrugada, 1 hora en Canarias. Te doy las gracias por este gesto que has tenido, porque nos sirve muy mucho a las familias. Ahora hay cientos de miles de oyentes los que te han estado escuchando todo lo que nos has tenido que contar, desde tu faceta como psicólogo, como profesor de psicología, que estás especializado en menores, experto en adicciones digitales, pero sobre todo también como padre, como persona que le sorprende todo esto, con lo cual nos sirve muy mucho lo que nos has dejado aquí en Poniendo las Calles. Muchas gracias a ti, Pulpo, ha sido un placer. Bueno, un abrazo muy fuerte y que pases una feliz madrugada. Esto es el temazo después del partidazo del que vamos a hablar hasta las 6 de la mañana. Por eso hoy te pregunto si usas mucho las redes sociales o, por ejemplo, cuál es la que más utilizas. ¿A qué hora del día lo haces? ¿Alguna vez has sentido cierta adicción a Facebook, a Instagram o a TikTok? O a lo mejor eres capaz de estar sin ver el móvil mucho rato. Cuéntamelo, porque a lo mejor si tienes hijos, nietos o sobrinos en edad adolescente, tú notas que no se despegan de las pantallas. ¿También te pasa a ti? Bueno, yo estoy loco por leerte en WhatsApp, en el 662-942-605 y a través de facebook.com/Poniendo las Calles. Ahora actualizamos la información y continuamos, pues mira, ya en velocidad de crucero hasta las 6 de la mañana. Gracias por estar en COPE. So long for this moment.
The door is locked, there's no one home. They've all gone out, we're all alone. Susanna, 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 I'm crazy loving you. Whoa, oh, oh, oh. I put my arm around her shoulder, run my fingers through her hair. It's a dream, I can't believe it. It took so long, it's only fair. And then the phone begins to ring, and the stranger's voice on the other end of the line says, oh, wrong number, sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me? Why? Susanna, 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 I'm crazy loving you. Escribe a Jorge Bustos Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok. o mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 99 13 14. Son las